Hablemos de. Los encuentras en YouTube y Spotify. Presenta Estudio 6. Hoy en Estudio 6, fuera jesuitas. El proceso de conquista y colonización de América dejó a lo que hoy conocemos como España convertido en un auténtico imperio, con dominio efectivo de casi todo un continente y una autoridad inigualable ejercida por el rey desde la península. Sin embargo, en su seno había una fuerza que ejercía una autoridad casi paralela, la Compañía de Jesús. Para entender el rol de los jesuitas en el imperio y en la Capitanía General de Chile en particular, hay que considerar que en principio todas las órdenes religiosas cumplían una amplia función social y formativa y que incluso manejaban momentos clave en la vida de las personas, como el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Pero las influencias de la compañía iban mucho más allá. En el caso chileno, hay un ejemplo claro al respecto. Contaron con un enorme poder no solo para favorecer a su casa de estudio, la Universidad del Colegio Máximo de San Miguel, sino que para, concretamente, perjudicar a su competencia directa. Así, los jesuitas se las arreglaron para hundir a la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, de los dominicos, y primera universidad nacida en suelo chileno. El asunto es que, por un lado, ese tipo de influencia era ejercida por estos curas en todo el imperio, desbancando cualquier competencia posible en materia educativa. Y por otro, se hicieron dueños de extensas propiedades en los dominios del rey, libres de impuestos, lo que ya representaba algunas complejidades. Además, en el caso de Chile, tuvieron enorme influencia en el curso de la Guerra de Arauco, por lo que se transformaron tempranamente en la congregación más influyente del reino, por encima de otras órdenes como los agustinos o los franciscanos. Vale decir, la Compañía de Jesús se había transformado en el primer poder fáctico de nuestra historia. Durante los Austria, esa situación fue aceptada de facto por la corona, más allá de alguna pelea con autoridades locales. Sin embargo, la llegada del siglo XVIII y el reemplazo de los Austria por los Borbón traería también un cambio no solo en materia de reformas administrativas, sino que también la llegada del despotismo ilustrado. Esto modificó la idea de autoridad regia, ya que no se veía solo como sujeta a la autoridad de la Iglesia, sino que, más allá de la unión conceptual, el rey se consideraba superior en asuntos temporales a los sacerdotes. Podríamos decir que era una visión casi laica para esos tiempos. Estos cambios dejaban en muy mal pie a los jesuitas, que por más de un siglo habían cuestionado más o menos abiertamente la autoridad real, pero aún resistían con sus cuotas de poder paraestatal hasta mediados del siglo, cuando les llegaron malas noticias desde Portugal. Merced a las reformas del Marqués de Pombal, primer ministro luso y fiel exponente de la teoría del despotismo ilustrado, la Compañía de Jesús era expulsada del Imperio portugués drásticamente y sin miramientos. La reconocida película La Misión, de 1986, narra este momento desde la perspectiva de los jesuitas e indios de las reducciones. En el mismo periodo, ascendía al trono español Carlos III, otro gran exponente del despotismo ilustrado y, a diferencia de sus antecesores, libre de influencias jesuitas. Mientras los anteriores monarcas habían tenido a sacerdotes de la compañía como confesores, el flamante rey había elegido un fraile descalzo para cumplir ese fin. También don Carlos llegaba con ideas nuevas, una corona fuerte, capaz de imponer el orden sin contrapesos y de llevar el avance cultural y científico sin cuestionamiento alguno. Los jesuitas siguieron ejerciendo su poder en la sombra sin importar la nueva forma de gobierno de su majestad. Faltaba una chispa que encendiera todo. Y llegó el motín de Esquilache. Un alzamiento en las calles de Madrid contra las medidas urbanísticas y sanitarias del marqués de Esquilache, ministro de Hacienda, y que tuvo además un componente económico. De esta forma, el rey se vio obligado a destituir al ministro, con lo que se ponía en tela de juicio su poder. Ello lo llevó a iniciar una investigación que dejó en manos del conde de Campomanes,
uno de los hombres más sabios del siglo en España y cuyas pesquisas arrojaron la conclusión de que el alzamiento, más que contra un ministro, buscaba erosionar el poder real. Y sus cabecillas, era que no, parecían ser los jesuitas. De este modo, don Carlos decidió tomar las riendas del asunto, y tras una ronda de consultas a sus cercanos, la encomendó al secretario de Estado, el conde de Aranda, probablemente el político de mayores luces que tuvo España en el siglo, que dispusiera de todas las medidas para expulsar a los jesuitas del imperio, a imitación de lo hecho por sus vecinos portugueses. Así, en abril de 1767, se dictaba la pragmática sanción que despojaba de sus bienes a la Compañía de Jesús y disponía su expulsión inmediata de todos los territorios del imperio. En Chile, a su vez, la medida se aplicaría, pero con retraso. Sucedía que el confesor del gobernador Guiri Gonzaga, calificado de pusilánime en más de algún relato, era jesuita, por lo que trató de evitar el cumplimiento de la medida lo más que pudo. También hay que decir que la medida podía implicar un trastorno en la vida social del Chile colonial. Una de las dos universidades existentes en ese momento en el reino, y la más importante hasta la fundación de la Real de San Felipe, estaba en manos de la compañía. El principal colegio de Santiago, el convictorio de San Francisco Javier, también era jesuita. Por lo mismo, más allá de la debilidad de Gili Gonzaga, no era llegar y echarlos, pero hubo un momento en que ya no pudo resistir más. Así, en la noche del 26 al 27 de agosto de 1767, a eso de las 3 de la mañana, mediante un operativo militar sigiloso, 380 jesuitas fueron despertados para que armaran sus maletas y se embarcaran inmediatamente rumbo a Italia, desde donde la mayoría no volvería nunca más. La hora elegida no fue al azar, y se hizo en la madrugada para que no se armara un escándalo y así evitar cualquier tipo de resistencia, que al final no hubo. Así, al clarear el 27 de agosto, Chile amaneció cambiado sin haberse dado cuenta y con una curiosidad de por medio. Como el único boticario de Santiago era el jesuita a cargo de la farmacia del Colegio Máximo de San Miguel, dicho clérigo fue, por razones de salud pública, el único jesuita exceptuado de salir del reino, va a la orden. Y así fue que la Compañía de Jesús dejó de extender sus garras sobre el Imperio Español para ser disuelta en la década siguiente, pero reabierta en 1814. En Chile llegarían a retomar su influencia, sumando a uno de los dos nacionales que han sido canonizados por la Iglesia Católica, pero también a alguna institución que ha contribuido a la destrucción de la paz social y la convivencia cívica, pero esas son otras historias. E no dia que alguém tiver que dar uma geral, quero ver quem é quem na luta do bem contra o mal.